Cárcel para los bloqueadores, posiblemente porque se ha presentado ya un proyecto de ley para sancionar los bloqueos como un delito grave. Nos acompaña en este contacto el diputado de Unidad Nacional, Carlos Alarcón. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, Gerardo lo saluda. A ver, mucha gente ha estado esperando este tipo de acciones para poner fin a los bloqueos que han perjudicado tanto al país, pero ¿en qué etapa estamos? ¿Se ha presentado el proyecto? ¿Ya ha sido analizado? Por favor, adelante, buenos días. Muy buenos días, Gerardo. Un cordial saludo para usted y su audiencia. El día de ayer en la mañana he presentado este proyecto de ley antibloqueos en la Cámara de Diputados. El día de hoy se lo lee en correspondencia y se lo deriva a tratamiento legislativo en una comisión. Una vez que en la comisión, el comité y la propia comisión hacen su trabajo, se discute, se hacen los cambios, los ajustes que correspondan y después se los remite al Pleno de la Cámara de Diputados y lo mismo se hace en el Senado. Recién ha sido presentado el día de ayer en la mañana por mi persona y lo importante de este proyecto de ley es que establece que el bloqueo es un delito y no es un derecho, ¿no? Y tiene diferentes castigos de cárcel en función a la gravedad de los bloqueos. Cuando se trata de un bloqueo básico que no tiene violencia adicional, la sanción propuesta es de 3 a 6 años de cárcel. Cuando se trata de los promotores, organizadores, instigadores o financiadores del bloqueo, que no necesariamente están en los puntos de bloqueo, la pena se propone de 5 a 8 años de cárcel. Y cuando en los bloqueos se ejerce violencia contra las personas y los bienes, se propone una sanción de 10 a 20 años de cárcel. Además, se establecen garantías para que los policías, y en su caso los militares que apoyen a la policía cuando la policía es sobrepasada por la fuerza del bloqueo, no sean utilizados nunca más como carne de cañón y como cabeza de turco, que es lo que ha pasado en los últimos bloqueos de Yayagua, de Colcapirua, donde los policías van indefensos a levantar los bloqueos sin las condiciones, equipos y armas reglamentarias necesarias por el grado de violencia de los bloqueadores y resulta que tienen que luchar para preservar su propia vida, inclusive ante amenazas de quemarlos vivos. Y cuando ellos se defienden, se los ve no como víctimas, sino como victimarios y se los trata de dar de baja antes de que se lleve adelante un proceso penal donde ellos puedan argumentar, por ejemplo, la legítima defensa. Claro. Entonces, eso es lo que trata de corregir este proyecto de ley por los efectos devastadores que tiene los bloqueos para la economía nacional, para derechos fundamentales de los afectados en los puntos de bloqueo, ir al trabajo, ir a un hospital, a un centro de salud, que tus productos en los camiones de hortalizas, de cualquier producto fungible, alimenticio, no se pudre en los caminos y tú puedas comerciar libremente, el hecho de poder exportar los productos de empresarios, importar productos de primera necesidad como medicamentos, alimentos y sobre todo proteger la vida, la integridad corporal y la seguridad personal, no solo ya de los afectados en los puntos de bloqueo, sino en este caso de los propios policías y militares que son mandados como carne de cañón a estos puntos de bloqueo. Diputado, este proyecto de ley ha sido presentado de manera personal, ha sido un grupo de asambleístas que lo han trabajado. ¿Qué dicen sus colegas si estarían apoyando precisamente este proyecto? Bueno, en la dinámica de este nuevo Parlamento, todo proyecto está sujeto a un debate democrático, que es lo que no ha habido en el anterior. Pero este proyecto recoge la inquietud y los compromisos de campaña en la última elección presidencial, la preocupación de millones de bolivianos. Si tú te acuerdas, Gerardo, en la última campaña presidencial, uno de los temas centrales en todos los foros de debate de los candidatos presidenciales era el tema de los bloqueos, conjuntamente con el tema de la crisis económica. Sí. Y todos los binomios han planteado que se tiene que tomar medidas contundentes contra los bloqueos que han generado y generan tantos daños a las personas, al país y a los propios efectivos policiales que intervienen en los desbloqueos. Cuando fue electo el actual presidente, él señaló, siendo presidente electo públicamente en la nota, en el titular, que este será un gobierno fuerte y que no se permitirán bloqueos que atentan contra el derecho al trabajo. Eso es lo que declaró el presidente electo Rodrigo Paz
Entonces, como te darás cuenta, este proyecto responde a las necesidades del conjunto del país y a una situación devastadora que si no logramos dejar de lado la cultura de los bloqueos en el país, Bolivia no va a tener futuro, Gerardo. Entonces no tendría que haber mayor problema para su aprobación, diputado. Sí, siempre va a haber debate, puede haber criterios sobre el rango de las penas, a algunos les podrá parecer que son penas graves y que debería discutirse la cantidad de la pena, u otros pormenores que hacen con el uso de la fuerza del Estado. Aquí se establece que si la policía usa la fuerza legal y legítima del Estado dentro de la necesidad, la proporcionalidad y los protocolos de actuación del uso de la fuerza, no debería haber ninguna consecuencia penal, civil, disciplinaria ni administrativa contra el policía o el militar que lo está apoyando al policía para levantar un bloqueo. Y que antes de cada operativo el gobierno nacional debería darles toda la dotación de equipos, inclusive de armas reglamentarias de acuerdo a la característica de cada bloqueo, porque tú sabes que hay zonas rojas donde los bloqueos utilizan directamente dinamitas, armas de fuego, y ahí se propone en la ley que ya se hagan de entrada operativos conjuntos con los militares que apoyen a los policías, porque la fuerza policial en esas zonas rojas claramente está sobrepasada por la violencia de los bloqueadores. Entonces, son varios elementos que están obviamente abiertos a un intercambio de criterios, de debate, de opiniones en la Asamblea, pero lo importante son las premisas. El bloqueo no es un derecho, es un delito. El bloqueo no es un medio de ejercer otros derechos, sino es un delito. Tú puedes ejercer tu derecho a plenitud a la protesta, a la marcha, a las reivindicaciones, a la petición colectiva, críticas, cuestionamientos por el mal trabajo de los gobiernos, pero yo no puedo utilizar la violencia contra ti para hacer valer una reivindicación que yo tenga en relación a mi sector o en relación al país, porque en el momento en que yo utilizo la violencia, no estoy cometiendo delitos y no estoy precisamente reivindicando derechos. Imagínate en el caso de un padre que está llevando de emergencia en su auto a su hijo a un hospital porque se puede morir en minutos, te agarra un bloqueo y tú no puedes atender en ese hospital a tu hijo y tu hijo se te muere. Entonces eso es lo que está en juego acá. Está en juego la vida de las personas, la integridad corporal, la seguridad personal, la tranquilidad del orden público, la seguridad pública. Y está en juego, obviamente, la economía nacional y derechos fundamentales al trabajo, a ejercer una industria lícita, a ejercer un comercio lícito, a exportar, a importar productos, a que los gremialistas y los transportistas no se vean afectados en su actividad comercial por los bloqueos. Los bloqueos afectan al conjunto de la población boliviana y en esta ley no hay bloqueos buenos y malos. Venga de donde venga, el bloqueo de acuerdo a esta ley será delito. No interesa si es un bloqueo en el área rural, en la ciudad, por motivo de un reclamo cívico o de un reclamo social o ciudadano, el bloqueo de acuerdo a esta ley es delito. A ver, me viene a la mente justo lo que mencionaba ahora con el tema cívico. Por ejemplo, un comité cívico declara un paro cívico en un municipio o en todo un departamento. Pueden parar. Pueden quedarse en casa, a caminar, salir, pero tampoco se va a permitir bloqueos en ese tipo de pedidos o reivindicaciones cívicas. Exacto, de acuerdo a esta ley es delito, no deberían hacer ningún bloqueo, porque perfecto. Esta es la única forma de que desterremos de una vez por todas, Gerardo, la cultura del bloqueo, con la cual Bolivia no va a tener futuro. No son daños devastadores de los bloqueos para los derechos fundamentales de las personas, para la economía del país, para que ejerzas tus principales libertades, de ir de un lugar al otro, de atender la salud tuya o de tu familia, de poder trabajar, de poder comerciar, de poder transportarte, llevar tus productos, tus alimentos, tus bienes, es decir, es tremendo el daño que hace el bloqueo y si no desterramos, repito, esta cultura del bloqueo, el país no va a tener futuro. Por lo tanto, no puede haber bloqueos buenos o bloqueos justificados. Ahora, si hay gobiernos que son mafiosos porque roban al pueblo o porque son tiranías que no te respetan el orden constitucional y quieren eternizarse en el poder, los franceses decían el derecho de rebelión contra la tiranía y la opresión, y no, eso ya estaba más allá del marco legal, ¿no? Porque eso ya era toda una insurgencia ciudadana, como ocurrió recientemente, por ejemplo, en Nepal,
que se levantaron contra la corrupción de un gobierno. O sea, ese tema ya va mucho más allá del bloqueo. Eso obviamente no está limitado ni regulado en esta ley. Esas son situaciones extraordinarias donde la gente derroca gobiernos que están plagados de corrupción o que están plagados de dictadura y de abuso de poder. Por supuesto, ya para terminar, diputado, en caso que no exista mayor complicación en esta etapa de análisis, debate, ¿cuánto tiempo pasaría aproximadamente, les reitero, para su aprobación y su posterior promulgación? Bueno, aquí va a ser importante y enriquecedor para el conjunto del país tener un debate legislativo amplio y abierto, ¿no? No descartaría de que se puedan inclusive aperturar audiencias públicas, como está en el reglamento de la Cámara de Diputados y de Senadores, para que diferentes sectores de la sociedad boliviana hagan escuchar sus criterios y sus posiciones a favor y en contra de la ley. Yo creo que eso enriquece el debate ciudadano, el debate democrático, y nos permite tener una ley que nazca con una total legitimidad. Entonces es importante en este momento, después sobre todo de lo que ha ocurrido últimamente con el caso del municipio de Colcapirua, urgente el tratamiento de esta ley, porque ya no vas a tener a la vuelta de la esquina policías ni militares que estén dispuestos a arriesgar su vida, a ser quemados vivos, ¿no?, para proteger la vida tuya, la vida de tus familiares, o la seguridad personal tuya, o tu integridad física, o la de tus familiares. Porque si no les das estas garantías a los policías y a los militares, los estás usando primero como carne de cañón y después como cabeza de turco, porque a ellos de víctimas los conviertes en victimarios, ¿no? Les das de baja anticipada, ni siquiera esperas el proceso penal, donde puede salir absuelto por legítima defensa ese policía, en cuyo caso no debería haber ninguna consecuencia administrativa o disciplinaria de baja, y por lo tanto va a ser muy difícil pues tener policías y militares que estén dispuestos a hacer respetar la Constitución, aplicar las leyes, las sentencias de los tribunales. Bolivia va a volver al estado de naturaleza, se va a generar la ley de la selva, caos, anarquía y la justicia por mano propia. Bien, perfecto. Diputado, muchas gracias por la explicación y veamos cómo va avanzando este proyecto de ley en la Asamblea. Que tenga un buen día. Un cordial saludo, Gerardo. Hasta el próximo contacto. Hasta otra oportunidad.